Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana de los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. A mediados de la década de los 2000, las revistas Hobby Consolas, PC Manía y Play Manía propusieron crear el Día del Videojuego para reconocer la importancia y el impacto cultural de los videojuegos. Su origen no está relacionado con ninguna fecha histórica o específica relacionada con el mundo gamer. Todo comenzó entre entusiastas y comunidades de jugadores para celebrar el valor cultural de los videojuegos. Esta iniciativa fue muy bien recibida por la comunidad global, y así el 29 de agosto se comenzó a celebrar el Día Mundial del Videojuego, también conocido como Día Mundial del Gamer. Más que un simple entretenimiento, los videojuegos son una forma de expresión cultural que refleja y moldea valores, normas y tendencias en la sociedad, a través de sus narrativas, personajes y mundos virtuales. Los videojuegos transmiten mensajes que pueden influir en la percepción y el comportamiento de los jugadores. Además, sirven como plataformas para la interacción social. Los juegos en línea permiten a los jugadores conectarse con personas de todo el mundo, formando comunidades que comparten intereses comunes y desarrollan relaciones significativas. La interacción en estos espacios virtuales no solo se limita a la competencia, sino que también incluye la cooperación, la creación colectiva y el intercambio de ideas, lo que convierte a los videojuegos en espacios de socialización cruciales en la era digital. El complejo entramado cultural de los videojuegos ha captado la atención de muchos académicos, quienes ven en ellos una gran fuente de análisis sobre cómo las sociedades contemporáneas se entienden y se representan a sí mismas. Es fundamental aplicar teorías críticas para analizar los mensajes implícitos en los videojuegos, incluyendo el análisis del poder, ideología y hegemonía. Un análisis crítico de los videojuegos permite a los académicos y jugadores cuestionar estas representaciones y considerar cómo los videojuegos contribuyen a la reproducción o transformación de las ideologías dominantes. Este día no solo es una ocasión para disfrutar de los videojuegos, sino también para reflexionar sobre su papel en la sociedad moderna, ya que los videojuegos se han consolidado como una forma de entretenimiento masivo y al mismo tiempo un fenómeno cultural complejo que merece una profunda exploración desde múltiples perspectivas. Con información de marca Level Up, mi nombre es Mariel Cabello y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias en torno a este tema y otros que quieren que abordemos. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que este episodio, además de los anteriores, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y en Apple Podcast. No olviden suscribirse, escucharnos, compartirnos y regalarnos un like. En este episodio hablaremos sobre los videojuegos, objeto de estudio para las ciencias sociales, a propósito del 29 de agosto, que fue el Día Mundial del Videojuego. Y para ello contamos con la presencia nuevamente de la maestra Jimena Giselle Caballero. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por nuestra facultad. Además, cuenta con maestría en Comunicación también por la misma. Entre sus líneas de investigación están comunidades virtuales, interacción digital, videojuegos, narrativa gráfica e industrias creativas. Actualmente, ella se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, además de ser profesora de nuestra facultad y diseñadora de videojuegos en la Asociación Libero. Jimena Giselle, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. El gusto es nuestro. Y para comenzar esta entrevista, te hago la siguiente pregunta. Desde las narrativas inmersivas hasta las comunidades y culturas virtuales, ¿qué importancia han cobrado los videojuegos como objeto de estudio para las ciencias sociales? Muy bien. Esta pregunta es muy interesante. Definitivamente los videojuegos han sido un paradigma en los estudios de las ciencias sociales. Debemos de tener en cuenta que son una tecnología, y no solamente son una tecnología social. La tecnología ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Yo creo que cada año tenemos cambios muy nuevos y por supuesto que eso ha impactado también en los videojuegos. Y como mencionaba, tienen esta característica social. Existen personas que están jugando videojuegos, son personas los que están haciendo videojuegos y hay comunidades inmensas. Hablamos mucho también actualmente sobre culturas digitales, ¿no? Entonces, por supuesto que hay culturas que atraviesan todo el sector de los videojuegos. Entonces, para las ciencias sociales eso ha tenido o ha funcionado como este paradigma en donde nos tenemos que actualizar. La tecnología avanza muy rápido y la forma en la que investigamos esta tecnología también lo debe de hacer, ¿no? Entonces, hemos evolucionado a la par. Las ciencias sociales han tenido que avanzar como para alcanzar todos estos nuevos procesos sociales que existen y que pues les atraviesan, ¿no? Estamos hablando de que los videojuegos son un hipermedio, no nada más son un medio, están conectados con otros medios y eso incrementa su complejidad. Insisto, hay muchísimas personas involucradas, nuevas generaciones que ya nacen con todas estas relaciones hipermediales y que por supuesto nosotros desde las ciencias sociales lo tenemos que trabajar, tenemos que comprender su complejidad. Actualmente los videojuegos son una de las industrias que está dejando mayores ganancias monetarias. Por ejemplo, el año pasado su ganancia, la industria en general, generó 184 mil millones de dólares en el año. Es muchísimo dinero. Entonces, si estamos viendo eso, su impacto, la cantidad de jugadores que hay a partir de la pandemia, alcanzamos esta brecha que la mitad de la población mundial ya son jugadores. Entonces, ahí estamos viendo que ya estamos incluyendo a una población muy amplia, ¿no? Entonces, precisamente cuando lo bajamos a las ciencias sociales tenemos que ver que por supuesto el área de la comunicación está atravesada, es un hipermedio. En el ámbito económico hay muchísimos dividendos y muchísimos modelos de negocios nuevos. Estamos hablando de los deportes electrónicos, estamos hablando de nuevos softwares especializados en videojuegos, las personas que hacen streaming, son muchos modelos de negocios nuevos también. Desde la antropología tenemos mucha ayuda en los estudios culturales digitales, entonces agarramos mucho de la antropología para poder estudiar a estos gamers. ¿Qué tal la sociología también, no? Como estamos hablando de que somos entes sociales los que estamos jugando, por supuesto que la sociología también está atravesada. Y finalmente, los estudios internacionales. Los videojuegos son un fenómeno global, por lo tanto, dentro de esta percepción de lo internacional también está ahí configurando cómo nosotros los vamos a estudiar. Muchas gracias por tu respuesta, Giselle. Y esto me da pie a la siguiente pregunta que tenemos preparada. En tu experiencia, desde el ámbito académico, ¿qué enfoques han emergido para el estudio y comprensión de los videojuegos contemporáneos? ¿Y qué metodologías de investigación resultan pertinentes en la actualidad para analizar el impacto de los videojuegos en nuestra sociedad? Esta pregunta también iba súper relacionada con lo anterior, ¿no? Como les mencionaba, bueno, las ciencias sociales ahorita tienen este impacto, pero los videojuegos definitivamente se tienen que analizar de una forma transdisciplinar. Son un fenómeno muy complejo. Ya dijimos que son tecnología, que son medios de comunicación, que hay entidades sociales que están interviniendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos videojuegos, no debemos nada más descansar en que los veamos desde un solo ángulo. Tienen esta complejidad. Entonces, la transdisciplina es una cosa indispensable, o sea, verlos desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, en 2002 se crea el concepto Serious Games. Es un área a la que yo me dedico, justamente ahí desarrollo,
y que también lo enseñamos en clase. Son videojuegos que no nada más tienen la finalidad del entretenimiento, sino también generan educación. Pueden ser ayuda para procesos sociales, para procesos educativos, para procesos de medicina. Entonces es un ámbito también muy, muy rico. Pero no deberíamos estudiar, por ejemplo, los serious games nada más desde la pedagogía, por ejemplo, porque no dejan de ser tecnología, no dejan de ser videojuegos, etcétera, etcétera, procesos de programación. Entonces, lo que abogamos al estudio de videojuegos es que se haga justamente desde la transdisciplina. Actualmente ya hay varios congresos de estudios de videojuegos y es muy rico porque pues, estamos analizando el mismo objeto de estudio y vienen personas de historia, de programación, vienen personas que estudian ciencias computacionales, ingenierías, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante porque al final los videojuegos no los podemos encasillar en que solamente son una cosa. Necesitamos una gama bastante amplia. Y respecto a las metodologías, creo que por lo mismo nosotros en la mayoría de las ocasiones aplicamos o abogamos por procesos mixtos. Tanto tener lo quali como lo quanti, porque no dejan de ser tecnologías, no dejan de ser hechas por seres humanos, entonces es muy importante manejar técnicas de investigación mixtas. Estamos hablando de hacer encuestas, estamos hablando de hacer análisis narratológicos, etnografías virtuales, análisis estadísticos, sacar también aspectos cuantitativos. Son tecnologías, son programación y al mismo tiempo son un área social. Entonces sí, yo abogo siempre a que veámoslos desde la transdisciplina y con metodologías mixtas. Perfecto, Giselle, muchas gracias. Aquí vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar nuestra cápsula en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te interesa saber qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes cómo fue la descolonización de África? ¿Te gustaría conocer todos esos sucesos que fueron de impacto en el siglo XX? Entonces te invitamos a leer el libro Tiempos miméticos de la Segunda Guerra Mundial, al desmembramiento de la URSS, coordinado por Jorge Federico Márquez Muñoz. En el capítulo El siglo XX en los extremos, los autores Jorge Márquez y Aranza Rubio explican que la bomba atómica fue un hecho de superioridad en la tecnología y ciencia por parte de los estadounidenses, y como los germanos utilizaron la ciencia para erradicar a la población judía, dejando en manos de delincuentes los diversos campos de concentración que tenían en Alemania. Como parte del avance tecnológico mencionado durante la Segunda Guerra Mundial, se creó un sistema en el que los germanos no fueran capaces de descifrar tan fácilmente la correspondencia y telegramas. En este sentido, en 1926 los alemanes crearon una máquina llamada Enigma, que les permitía descifrar los códigos. Se nos menciona que el siglo XX no solo estuvo marcado por la guerra, sino por todo lo que esta trajo, como los asesinatos cometidos por Hitler, la Guerra del Pacífico. Alemania y Japón estaban pasando por una escasez económica y el Pentágono estaba coordinando megaproyectos de construcción para la guerra. Posterior a la caída de este mandato, Estados Unidos y Japón se encontraban compitiendo para ver quién era el mayor productor de barcos y portaaviones, ocasionando que Japón cometiera errores en la fabricación, causando la pérdida de material bélico y dejando a sus soldados sin suministros como comida y municiones. En el apartado La violencia y el Calibán, la autora Aranza Rubio nos explica cómo fue el proceso por el que pasó África para poder volverse independiente en 1958. Reino Unido concedió la independencia de las colonias africanas, cuando éstas ya estaban listas para poder controlar un autogobierno. El texto menciona que durante los años 70 África estaba bajo los dominios militares, ocasionando que la economía se quedara estancada, no hubiera negociaciones con otros países y sobre todo la corrupción creciera en forma grave. Los autores Jorge Márquez y Pablo González, en el capítulo titulado Europa, de la violencia al orden, nos comentan que la seguridad de Europa estaba bajo las órdenes de Estados Unidos, pero en Europa había un modo de violencia diferente en
enfocado a la ideología que se compartía con los partidistas. La estabilidad política se logró cuando se obtuvo un respeto por el Estado de Derecho, dejando de lado toda esta vida de vandalismos en las colonias europeas. Después de la guerra inició una política moderada, una cultura conservadora en que le dio un alto valor a la familia, se instauró la democracia y sobre todo se respetó el Estado de Derecho, dando paso a la cultura de paz y estabilidad. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jacqueline Cuevas. Hasta la próxima. Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate. Recuerden, nuestras redes sociales son en Facebook, nos encuentran como Construyendo el Debate, y en Instagram como Construyendo_Debate. Esta noche estamos hablando sobre los videojuegos como objeto de estudio para las ciencias sociales con la maestra Jimena Giselle Caballero, profesora de nuestra facultad. Giselle, ya para ir cerrando este episodio, te hago la siguiente pregunta. Comunicación y cultura digital, así como diseño y producción de videojuegos, son algunas de las materias que se imparten en nuestra facultad. Y en este sentido, ¿qué papel crees que toman los videojuegos en educación y en la formación de habilidades comunicativas para los jóvenes, para las y los jóvenes? Bueno, esta pregunta es súper trascendental y me encantaría que muchos profesores estuvieran al pendiente, ¿no? Afortunadamente, yo cuando estudié en la facultad la licenciatura ya tenía profesores que son justo del grupo de investigación donde empezamos a tomar en cuenta estos ámbitos. Ya incluían a los videojuegos como un área de oportunidad, por ejemplo, para la publicidad, ¿no? O en aspectos narrativos del audiovisual. Entonces, justo lo que hemos estado tratando de hacer es que en las materias se vea lo trascendental que tienen los videojuegos como hipermedio, como nuevos procesos comunicativos, cómo están atravesados justamente por las nuevas generaciones y que al final los alumnos y las alumnas tengan esta herramienta que les puede dar puntos al momento de salir. Cuando nosotros salimos de la carrera estamos justamente en este... pues sí, como rubro comercial en donde nosotros debemos de conseguir empleo, ¿no? Y creo que un plus muy importante que les podemos dar a los alumnos es que ubiquen estas nuevas formas de hacer comunicación y que, bueno, ya hablábamos de que son una industria muy grande, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, si lo comparamos con América Latina, somos el país que más gasta en videojuegos. Entonces es una industria que está creciendo muchísimo, va a haber mucho trabajo también. Si bien hay otros países que definitivamente tienen más desarrollo, nosotros tenemos esa potencialidad. Entonces, tú salir de la carrera y saber decir, yo sé generar narrativas hipermediales por medio de videojuegos, hacer nuevas campañas que incluyan videojuegos o a lo mejor hacer procesos organizacionales que atraviese no solo videojuegos, sino también el proceso de gamificación, es muy rico para los alumnos, ¿no? O sea, que tengan ese plus para que ellos se puedan destacar y poder entrar al mercado laboral. Y no nada más del lado laboral, si lo vemos también en los procesos de investigación, actualmente investigar videojuegos ya es no solamente algo importante, sino necesario, ¿no? Son un fenómeno social que ya hemos platicado su importancia y que actualmente la universidad ya ha abierto mucho las puertas a que lo investiguemos. Tenemos grupos de investigación e inclusive me di una vuelta por TESIUNAM a ver cómo andaba la investigación, porque al final las tesis son el resultado de investigaciones que a los alumnos les llama la atención y que les mueve, cosas que les interesan. Entonces, nada más con buscar la palabra videojuegos en TESIUNAM, tenemos 127 tesis. Son bastantes y a mí me dio mucho gusto. La primera es una publicación de 1988, o sea, ya tiene bastante tiempo. Esa fue la única de los 80s. La mayoría de las tesis empezaron de los 2000 y había como una por año, por ahí. Y actualmente, si ustedes se meten a TESIUNAM, hay muchísimas tesis en la actualidad y no nada más en licenciatura.
ya hay varias de posgrado y ahí se va a unir la mía, que es de doctorado, ¿no? Entonces, a mí me está dando mucho gusto esa apertura, que los alumnos y las alumnas puedan ver que pueden investigar videojuegos, pueden hacer videojuegos y entrar a esta área tan necesaria que está actualmente. Muy interesante el dato que nos das de las tesis que has encontrado en SUNAM. Y bueno, como última pregunta, y ya nos adelantaste un poquito con la respuesta que nos acabas de dar, ¿qué le dirías a los alumnos y a las alumnas de nuestra facultad que quieren acercarse a este objeto de estudio? ¿Con quién acercarse? ¿A qué temas comenzar a leer? ¿Por dónde comenzar a especializarse? ¿Cuál sería ese primer paso para las y los alumnos que están interesados? Y también rápidamente, antes de que nos despidamos, Giselle, la maestra Giselle Caballero, ¿qué está jugando ahorita? ¿Qué estoy jugando? Híjole, bueno, primero lo que estoy jugando. Estoy jugando varias cosas. Hay un videojuego que se llama Cult of the Lamb. Me encanta. Creo que tiene muchos años que no me había clavado tanto que en un videojuego. Tiene aspectos ahí un poco dudosos, es para adultos. Tiene un diseño toon muy bonito, pero tiene ahí una mecánica muy buena. Es un tipo, es un juego de mazmorras, pero al mismo tiempo tienes gestión. Tú estás haciendo un culto satánico y tienes que perdurarlo por los días. Entonces, eso está muy bueno. También, es que sí, juego bastantes cosas. Juego un videojuego que es bastante bonito, se llama Tales of Flowers. Y tú eres una bruja, vives como en una isla y también tienes que hacer gestión de recursos, pero tiene una interacción social muy bonita, es una mezcla de los Sims, y como estos juegos donde tú tienes que sembrar, entonces te mantiene bastante entretenido. Entonces esos dos son los que estoy jugando mucho ahorita, y también acabo de volver a jugar mi videojuego favorito en la vida, que se llama Florence. Es un juego narrativo muy bonito, les recomiendo mucho, principalmente a los alumnos que les gusta mucho hablar por medio del gameplay, contar historias por medio del gameplay y no solamente de la narrativa. Es una obra de arte. Dura poquito tiempo, está muy barato en Steam, por si quieren jugarlo, 100% recomendado, y es como una historia muy bonita para el corazón. Entonces, bueno, eso. Ya regresando a lo importante. Y que va relacionado. Si a los alumnos y a las alumnas les interesan los videojuegos, la primera recomendación es que jueguen y que no se claven nada más con un género. Hay muchísimos géneros de videojuegos, nos dicen muchísimas cosas. Al final yo les enseño que es generar mundos. Generar mundo es increíble, ¿no? Y no solamente desde la narrativa, estamos generando experiencias en los jugadores. Entonces eso definitivamente, ese conocimiento nos lo da jugar videojuegos. Entonces la primera tarea es que juguemos, y juguemos de muchos géneros. Ahora, ya regresando al ámbito institucional, tenemos justo, como bien mencionabas, la clase en la facultad la damos tanto en escolarizado como en SUA, la clase de diseño y producción de videojuegos. Entonces, todos y todas están invitados. Yo tengo alumnos que vienen no solamente de las carreras de la facultad, ¿no? O sea, no son nada más de comunicación, se meten de sociología, de RI, también vienen de otras carreras. Eso me ha gustado mucho. He tenido alumnos de psicología, de filosofía. Entonces, como les mencionaba, pues obviamente es transdisciplinar, ¿no? Entonces, eso, bienvenidos a la materia. Cuando la quieran inscribir, es una optativa. Y también tenemos varias publicaciones que hemos elaborado por nuestro grupo de investigación, la Finisterra, que se encuentra en la facultad, y que justamente todas las personas que hemos estado buscando hacer investigación de videojuegos, que va desde la tesis de licenciatura hasta proyectos más grandes, pues hemos tenido ahí cabida en el edificio G. Entonces, pueden buscarnos como la Finisterra, tenemos varias publicaciones. De hecho, hoy espero que se presente el libro que acabamos de terminar. Se llama Creación de documentación para el diseño de videojuegos, y ese tenemos la buena noticia que se publicó, pero también está en Open Access. Entonces, todas las personas que se metan al repositorio digital de bibliotecas de la UNAM lo pueden descargar. Si no lo encuentran, también nos pueden escribir y con gusto les ponemos el link. Está completo para que lo puedan leer.
y es como desde el área de la comunicación nosotros podemos meternos a diseñar, hacer este documento que es el básico para hacer diseño de videojuegos. Y por ahí tengo también un capitulito donde hablo de qué áreas el comunicólogo se puede dedicar para que justamente entre, que no nada más es diseño de videojuegos, estamos hablando de relaciones públicas, de publicidad. Insisto que es una industria muy grande y que por supuesto que cabemos todos, ¿no? Entonces están esas publicaciones, tenemos publicaciones de teorías del videojuego, publicaciones de otros medios como Atraviesan, y las últimas que hemos sacado son sobre deportes electrónicos, que ese es otro mundo también muy amplio y muy rico. Estas personas que ya se dedican justamente a que su trabajo sea jugar videojuegos y ganan muchísimo dinero, más de lo que uno se podría imaginar, y son jovencitos, ¿no? Entonces también es una industria muy rica que atraviesa grandes empresas que financian todos estos concursos y todo esto. Entonces sí, definitivamente vamos a jugar, vamos a leer y acercarse. Afortunadamente en la UNAM tenemos justamente estos grupos de investigación y pues todos son bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Giselle Caballero, por haber estado esta noche con nosotros. De hecho, en la descripción de este episodio pondremos seguramente la liga del libro para que lo puedan descargar los interesados, las y los interesados en estos temas. Nuevamente te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. Esperamos tenerte pronto en otros temas que tengan que ver con las industrias creativas. Y pues también agradezco a nuestro público por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo-Debate, y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, así como en Spotify y en Apple Podcast. No olviden suscribirse, regalarnos un like, compartirnos con sus familiares, amigas y amigos, y ponernos ahí un comentario de los temas que quieren que abordemos aquí en este podcast. Recuerden que este podcast, este producto es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, su servidor, Carlos Corres Cajadillo. Asistentes de producción, Sofía Gamboa y Mariel Cabello. En la producción de cápsulas informativas, José Torres. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Diseño e imagen, Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Maestra Giselle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.